Hola, bienvenido una vez más a mi canal de YouTube. Espero que estés teniendo un día maravilloso y que esta reseña te alegre un poquito más. Hoy les traigo la primera entrega de una saga que se convirtió en serie y que marcó a una generación completa. Muchos los aman, otros los odian, hay disputas entre ships, etc. Estoy hablando de The Vampire Diaries, mejor conocido como Crónicas Vampíricas, y cuyo primer libro se llama Despertar, de la autora Lisa Jane Smith. La primera pregunta que nos surge a la hora de hablar de esta serie basada en los libros es si se parecen en algo. Siempre supe que iba a encontrar diferencias entre ambos lados, porque está lleno de videos y también de ciertos memes que hacen referencia a que los personajes en la vida real no se parecen mucho en lo que vendría siendo a los libros. Y tengo que coincidir con eso en varias cosas. Pero primero ya saben que les voy a contar un poco de qué se trata y después nos vamos a ir a los lados más técnicos de la cuestión. Entonces, tenemos a Elena Gilbert, que es una mujer que en la serie se ve muy sumisa, muy amable y también bastante común. Pero en el libro nos encontramos con el típico prejuicio de la adolescente americana, que es totalmente popular, todo el mundo se muere por ella, todos quieren ser sus amigos y ella también sabe que tiene esa cercanía con las personas y hasta cierto punto se le puede considerar un poco manipuladora. Ella está estudiando y vive en Church Fell, que la verdad encuentro que es un nombre mucho menos pegadizo que Mystic Falls. Por lo tanto, ahí hay un acierto por parte de las personas que se encargaron de cambiarle los nombres a algunos personajes, los apellidos o también ciertas referencias que se hacen a ciudades, lugares, etc. Elena es una chica popular, como ya les comenté, y aparece este joven que se llama Stefan Salvatore. Es una persona muy callada, muy tímida, se le ve también un poco temerosa y con una mirada bastante triste. Hasta ese entonces se puede ver que a ella le encanta. Y tenemos a su némesis, que es Caroline Forbes, que en este lado de la historia no vendría siendo su amiga íntima, mejores amigas, sino que más bien es la persona con la que disputa la popularidad de toda la escuela. Ella se enamora de Stefan la primera vez que lo ve y también se da cuenta de que la relación con Matt no es posible. El que en la serie es Matt Donovan tiene otro apellido y es la pareja de Elena. Y ella se da cuenta de que en verdad la relación no puede seguir así porque ella no lo quiere, lo ve como un amigo, etc. Ahí podemos ver otra diferencia en lo que en la serie se refiere. Ella intenta por todos los medios llamar la atención de Stefan, pero él siempre se mantiene como muy reacio a conocerla o a acercarse, hasta que le dice que se parece mucho a una persona que él conoció. Esta persona es Catherine, y aquí tenemos un polo contrapuesto entre la personalidad de Elena y la de Catherine, porque parece que estas dos se intercambiaron para la serie. Entonces Catherine vendría siendo la mujer popular, segura de sí misma, y Elena vendría siendo un poco más vulnerable. Así que resulta muy interesante ver cómo se van desarrollando los personajes, sobre todo para aquellos que hemos visto la serie. Quizás si tú solo lees los libros, hay personajes que no te van a caer bien y puede ser que Elena sea uno de esos casos, pero no te preocupes, tienes otros 8 libros para ver qué es lo que opinas al respecto. Por supuesto, Stefan esconde un secreto que sale a la luz en el momento menos pensado. ¿Qué va a pasar con Elena? ¿Va a arrancar? ¿Va a decidir quedarse a su lado y entenderlo y tratar de apoyarlo? ¿Qué es lo que va a suceder? No lo sabemos, o sea, yo lo sé, pero no les voy a contar, porque la idea es que quieran leer el libro. Lo que me llama la atención de manera muy sagaz es el hecho de que funcione igual que en la serie. O sea, tenemos los testimonios de Stefan gracias a sus diarios, por lo tanto es más o menos lo que se desprende también. Hay escenas en las que Elena habla desde su diario y otras veces es Stefan el que va contando la historia. Pero no se basa solamente en eso, sino que son pequeños momentos de flashbacks en donde se recuerda qué fue lo que escribió, en qué fecha fue, etc. Damon no aparece hasta casi el final del libro, porque tenemos que tener en cuenta que estos hermanos se odian, por lo tanto es difícil que estén en el mismo lugar. Stefan ha estado arrancando
de su hermano por la disputa que sucedió años atrás. ¿Por qué fue? ¿Quién lo provocó? ¿Qué sucedió al final? Eso es algo que solo van a saber cuando lo lean. Si tuviera que inclinarme por uno de los hermanos, la verdad es que tengo que decir que por supuesto me voy a ir con Damon, porque creo que tanto dentro del libro como en la serie, la esencia del personaje se sigue manteniendo igual. Y tenemos que admitir que Ian calza a la perfección con la descripción que se da en el libro, pese a pequeños rasgos, obviamente, pero calza perfecto como un vampiro, que es lo que cautiva a la mayoría de las personas. Y también tengo que decir que creo que por lo mismo, por haber hecho su papel tan bien y por supuesto por todas las temporadas que ésta tuvo, no dudo que el poco éxito que tuvo la serie donde participó y también dirigió tenga que ver con esto. Esta nueva faceta de Ian en una forma mucho más humana fue lo que detonó que quizás a las personas no les pareciera como muy bien. En cuanto a Stefan, lo que tengo que decir es que me pareció un poco molesto el hecho de que este joven, que en la serie se ve como muy seguro de sí mismo, pero siempre desde el lado bueno, o sea, siempre una persona correcta, que no le hacía daño a la gente, etc. Y tengo que decirlo, antes de su rehabilitación, ahora se muestra como muy sumiso. Eso es algo que no me gustó en el libro, pero también tengo que entender que no pueden haber personajes siempre malotes o que vengan aquí cancheros, que se crean el cuento y todo lo demás. Por lo tanto, es algo que me gustaría ver cómo evoluciona en los demás libros, porque por supuesto los voy a seguir leyendo para poder darles una opinión certera de qué es lo que me pareció. Cuando empecé a ver The Vampire Diaries, la verdad es que solo había visto capítulos un poco sueltos porque los daban en un canal de cable. No sé si lo puedo decir, pero no lo voy a decir. Lo daban en un canal de cable, por lo tanto yo solo vi cosas de temporadas más adelantadas, creo que iban como en las 5, las 6 más o menos, y nunca tuve la posibilidad de verlo. Cuando estuvo en Netflix la empecé a ver y pude ver un solo capítulo y la sacaron, hasta que después tuve la oportunidad de verlo en Prime Video y fue mucho más sencillo también estar viéndola y no perderse de los capítulos, porque esa también es una desventaja cuando uno ve en páginas donde no se puede guardar donde quedaste y no tienes la cabeza puesta en siempre acordarte en qué capítulo vas. Así que creo que es un acierto que esta historia se haya convertido en una serie, aunque por supuesto creo que la serie es mucho mejor que los libros, aunque hay personas que van a decir todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Damon se ve excesivamente malo, porque Stefan es siempre el hermano como que cede ante las situaciones que tratan, intenta siempre poner a su hermano por delante o entenderlo, etc. Pero recuerden que esto es ficción. O sea, Elena está aquí en este triángulo amoroso donde tiene que decidir con quién se va a quedar. Creo que eso no sería fácil, siendo que los dos tienen cosas buenas y también cosas malas. Lo que te pone en una encrucijada sobre a cuál de los dos tienes que elegir. Y la verdad es que Elena es bastante suertuda. Creo que ni siquiera se lo merece. Y es que puede ser un personaje que a mucha gente no le va a gustar, tanto en la serie como en los libros, por su poca decisión, por la manera en la que juega con los dos hermanos. En términos narrativos, creo que me gusta mucho la forma que tiene Smith para redactar. Si bien no es algo complejo o demasiado descriptivo, sí busca la finalidad. Ella apela mucho a los sentimientos a la hora de narrar. Siempre está pendiente de qué es lo que siente Stefan, de la manera en la que se desenvuelve, cómo va a solucionar algo o cómo va a tratar cierto tema. Creo que eso es un valor agregado porque cuando a los personajes se les puede dar una emocionalidad, no solo con sus acciones, o sea, por ejemplo, de que después del guión vaya un está triste o sonó consternado por lo que escuchó, no, sino que cuando por medio de las letras se puede desprender qué es lo que está sintiendo el personaje en ese momento, es algo de mucho valor y que también se agradece, sobre todo para las personas que somos un poco más quisquillosas y que nos gusta leer en detalle qué es lo que siente cada personaje, qué es lo que le pasa, cómo reacciona, cuáles son sus movimientos. Eso es algo que por lo menos yo me fijo mucho a la hora de leer una historia, y es que no me gusta quedar a medias, como de decir, pero ¿qué hubiese pensado el personaje? ¿Qué habría dicho? ¿Cómo lo habría dicho?
enfrentar o simplemente pasar de largo, reaccionar, pensar antes de hacer algo, etc. Y en esta oportunidad disfruté mucho de la lectura, me pareció simple, sencilla, pero que va al punto, que es esta sensación de querer proteger a la persona que te gusta, y no solo por el hecho de que se parece a alguien, sino que porque de verdad te das cuenta que es completamente diferente a lo que conociste en otra época. Lo que sí encuentro que me parece un poco ficticio el hecho de que cuando él le dice, no tácitamente, que es un vampiro, ella como que se queda ahí así como analizando la situación, pero tampoco teniendo miedo. O sea, creo que sería normal que una persona sintiese miedo si de repente la persona que te gusta te dice que es un vampiro. Y más cuando han habido muertes en la ciudad justo al momento de su llegada. O sea, él te confiesa eso y tú te quedas como, sí, voy a estar contigo, te voy a apoyar. O sea, creo que ahí le falta un poco más de realidad, y que es algo que Stephen King también nos cuenta en su libro sobre cómo escribir, que de repente los diálogos tienden a perder un poco de fuerza cuando no se toman realmente como deberían. Y en ese aspecto creo que ahí estuvimos un poquito al debe, pero se entiende totalmente que sean como cosas muy detallistas y que yo me di cuenta porque quedé así como, o sea, te dicen que es un vampiro y te quedas como, ok, sí, voy a seguir contigo, adelante, porque te quiero. Eso es todo por hoy. No olvides que si no te has suscrito, lo hagas para que no te pierdas de ninguna actualización que esté haciendo todas las semanas. También te voy a dejar mi Instagram abajo para que me sigas y estemos en contacto. Así también vas a poder responder varias actividades que voy poniendo durante la semana y te enteres de cuál es el libro que viene el viernes. Te mando un beso, un abrazo y nos vemos la próxima semana con otro video. No te olvides compartir también si hay personas que tienen el mismo gusto que tú por la lectura, para que así seamos muchas más personas que compartan este hermoso camino que es el de la literatura.